Hoy día es el día, el único día, el día alitúrgico se llama, alitúrgico, porque es el único día en todo el año en que no se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo, no se celebra la misa, se celebra la liturgia de la Pasión, pero no se celebra la misa. Hoy día, solamente hoy, es el día alitúrgico. Vamos a entrar a conversar con el padre Omar Sánchez Portillo. Él es director de la Asociación de las Bienaventuranzas. Y es importante hablar con el padre Omar Sánchez sobre lo que significa este Viernes Santo. Yo leí un poco la historia del padre Omar, que lo voy a comentar luego, pero quiero comenzar con usted, padre. Buenos días, bienvenido a Exitosa. Gracias por acompañarnos en este Viernes Santo. Y lo que primero quiero preguntarle es, ¿por qué la importancia? ¿Por qué este día especial de viernes? ¿Qué representa dentro de la feligresía, dentro de la fe cristiana? Buenos días, Pedro. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Mira, la Semana Santa es un acontecimiento único que se divide en días para ir entendiendo cada misterio de manera particular. Ayer hemos celebrado el Jueves Santo, el día del sacerdocio, de la Eucaristía, del sacramento del amor fraterno, y hoy día nos toca celebrar esa demostración que Jesús hizo el Jueves Santo de manera sacramental, la hace ahora de manera real con su propia vida. Ayer Él partió el pan, hoy día parte su vida y le entrega. Ayer Él les pidió a todos sus discípulos que se amen, que se pongan al servicio de los demás en la última cena, y hoy día Él lo hace con su propia vida, en su propio cuerpo, ¿no? Ayer Él le ordenó sacerdotes por primera vez a los 12 apóstoles. Hoy día Él se convierte en el sumo sacerdote que no presenta ofrendas externas, sino que se presenta Él mismo como la ofrenda plena, completa a Dios Padre por la salvación de la humanidad. Ese es el sentido del Viernes Santo, ¿no? Hoy día es el único día, el día alitúrgico se llama, alitúrgico, porque es el único día en todo el año en que no se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo, no se celebra la misa, se celebra la liturgia de la Pasión, pero no se celebra la misa. Hoy día, solamente hoy, es el día alitúrgico. Pero se celebra el Via Crucis como tradición, y la liturgia de la Pasión, que es la liturgia de la lectura de la Pasión según el evangelista Juan, ¿no? Todos los años el Viernes Santo se lee la misma liturgia de la Pasión, donde se narra ese momento histórico para que los fieles revivan el acontecimiento de la entrega de amor más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Padre, pero es algo curioso, por cierto, la manera como usted precisamente nos está explicando el significado y lo que bíblicamente representa este Jueves Santo, que siendo casi como un día de luto, de duelo por la muerte, crucifixión, la entrega del cuerpo, de su cuerpo que hace Jesucristo, el Mesías, simboliza además el renacimiento posterior, el resucitar, la muerte que da vida, la vida eterna que ofreció Jesús. Es correcto, sí. Lo que pasa es que nosotros conocemos ya la historia completa. Nosotros sabemos qué va a pasar después, ¿no? Pero Jesús en este momento está viviendo la pasión. Recuerda que a esta hora Jesús está encarcelado. El día de ayer en la noche, después de la celebración de la última cena, Él se va al huerto de los Olivos a orar porque sabía lo que se le venía. Él ya sabía, a estas alturas, Él ya sabía. Históricamente se entiende que Jesús va descubriendo su misión poco a poco, pero a estas alturas de los acontecimientos, Él ya sabía lo que se le venía. Por eso se va al huerto de los Olivos a orar, y acá hay una parte preciosa, porque lo hace mucho más humano, su parte humana se nota mucho más cuando Él está orando en el huerto de los Olivos y le pide a sus discípulos que lo acompañen, que oren con Él, y sus discípulos se duermen. Y Él se molesta y dice, ni un momento han podido quedarse conmigo en oración. Exitosa. Y Él sabía lo que se le venía, sabía que se le venía el encarcelamiento, los golpes, la humillación, la coronación de espinas, la crucifixión, la injusticia,
los escupitajos, todo esto sabía él. Y entonces llega un momento en que Jesús dice: Padre, si puedes, líbrame de esta hora. Mira qué humano, qué es lo que nos pasa a nosotros, que cuando nos enfrentamos a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al sufrimiento, reaccionamos a veces de la misma manera, nos quejamos, nos lamentamos, renegamos con Dios y le pedimos que nos libre de esta hora. Pero Jesús reacciona inmediatamente y dice: pero si para esto he venido, y dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ahí vienen los romanos a encarcelarlo y se da toda esta gresca donde Pedro le corta la oreja a un soldado romano y Jesús lo sana y se lo llevan. Y luego viene la negación de Pedro, toda la noche en las mazmorras, encerrado, y al día siguiente que comienza el día de hoy que estamos viviendo, que comienza todo este proceso de humillación, pero en que Jesús entrega la vida, no se la quitan. Esa es la belleza de este momento y la importancia de este momento. El mayor a él no acto de se amor. la quitan, él la entrega voluntariamente, él la entrega porque sabe que es su misión, él cumple con su misión, no sin dolor, no sin sufrimiento, no sin angustia, porque debe ser angustiante estar con una cruz a cuestas, caminar desnudo en medio de la población, los mismos que gritaron el domingo de Ramos: Hosana, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el Mesías, hoy día estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Y eso lo hace ver a Jesús, lo hace entender más aún la realidad nuestra, que así somos. Somos los que pasamos de Hosana, el Señor es bueno, qué bueno es cuando nos va todo bien, a crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo cuando nos va todo mal, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Así es, lo culpamos de todo, ¿no? Lo culpamos de todo. Y una fe más madura nos hace entender que el sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte son procesos de purificación, son procesos de identificación con Jesús crucificado, con Jesús sufriente, con Jesús doloroso. Hoy es día de luto porque además los cristianos no hacemos un recuerdo histórico de un acontecimiento pasado. Los cristianos hacemos lo que se llama en teología la reviviscencia del acontecimiento. Volvemos a vivirlo el acontecimiento. Por eso me parece lindo que la gente se vaya a Ayacucho, donde la fe, donde los gestos tradicionales son muy, muy notorios y muy bellos. Pero yo invoco a toda la gente que ha ido a Ayacucho que recuerde que va a una fiesta espiritual, a encontrarse consigo mismo y encontrarse con Dios, para luego salir de sí mismo y encontrarse con los hermanos, para servir, para ayudar, para atender, Padre, para dar la vida, para lavar los pies, como hizo ayer Jesús. Los episodios que marca la Biblia, que lo detalla con tanta precisión, de lo que marcó además más de un hito histórico dentro de la feligresía católica y cristiana universal. Por ejemplo, las 7 palabras de Jesús. Yo me quedo con la primera de ellas, por ejemplo, que habla además del amor, y lo que usted bien retrató, que la misma gente que le gritaba Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entraba a Jerusalén, luego esa misma multitud estaba pidiendo que lo maten, que lo crucifiquen, que liberen al ladrón, al delincuente, a Barrabás, y que luego Jesús desde la cruz dice algo tan hermoso que no entendemos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo transmitir esta frase de Jesús a nuestras vidas y el significado de ellas? Claro que sí, Pedro. Mira, es bien curioso, ¿no? Estamos saliendo, Dios quiera, aunque hay un rebrote de una pandemia que nos ha mantenido 2 años en ascuas, nos ha mantenido 2 años en dolor y en sufrimiento, con miles de muertos en el Perú y en el mundo, con el sufrimiento de descubrir que nuestro país tiene una brecha enorme, porque eso es lo que nos ha hecho ver. Y cuando estábamos en mitad de la pandemia, en una entrevista con Nicolás, decíamos los dos: ojalá que aprendamos de esta pandemia, ojalá que regresando de la pandemia, terminar la pandemia, que parece que más o menos es lo que está pasando ahora, aprendamos las lecciones de esta pandemia. Y una de las lecciones de esta pandemia es la necesidad de ser un país integrado, un país unido.
un país que deje los odios, que deje el odio básicamente, ¿no? Que se perdone, que se reconcilie, que pasemos de ser un país a ser una nación unida, que todavía no lo somos. Entonces, actualizando la palabra, porque eso es lo que nos toca a los sacerdotes, actualizar la palabra, que esta palabra se cruce con la realidad que estamos viviendo. Yo diría que esta primera palabra de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está dirigida a los peruanos, directamente a los peruanos. Es decir, después de una pandemia, viendo que el país se desangra, viendo la cantidad de gente que no tiene que comer, que está muriendo de hambre textualmente, la cantidad de gente con tuberculosis, los niños con anemia, los chicos que no van al colegio, es decir, viendo una realidad tan dura, todavía como país, como nación, como país, no somos capaces de perdonarnos entre nosotros. Y ese es el mensaje de Jesús. O sea, él dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y realmente como país, no es solamente culpa de los políticos, aunque tienen gran responsabilidad, el gobierno actual y el gobierno anterior y el anterior y el anterior, y los políticos actuales y los anteriores, pero también es responsabilidad nuestra. Aquí se me viene a la mente una frase de un gran político americano: no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y eso es lo que nos falta, descubrir qué podemos hacer nosotros por nuestro país. ¿Estamos siendo buenos ciudadanos? Simplemente esa es la pregunta. ¿Estamos siendo buenos padres de familia? ¿Estamos educando a nuestros hijos correctamente? ¿O esta Semana Santa, que es una semana de reflexión, como tú dices, que es un momento que necesitábamos como país después de 2 años tan convulsionados entre pandemia, crisis política, crisis económica, crisis social, crisis moral que estamos viviendo? Era una oportunidad para parar y decir, hay que pensar qué está pasando con nuestro país. Hay que pensar. Y la gente se ha dedicado, mucha gente, sin juzgar, sin condenar. Lamentablemente, esa es la costumbre. Esta Semana Santa se convierte, como decimos nosotros los curas, en una semana tranca, donde la gente se dedica a esto, ¿no? Entonces, lo toma como unas vacaciones cortas, lo toma como un momento de paseo, lo toma como un momento de fiesta, y es un momento para estar en familia y reflexionar. Tantas cosas, tantas enseñanzas que tenemos que asimilar como personas, como familias y como país. Pero Padre Omar, la palabra de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Padre, porque mira, a pesar de todo esto, no estamos entendiendo los mensajes tan claros de Dios para nuestra vida personal y para nuestro país. Pero ¿qué es el perdón realmente? Porque en la magnitud que grafica el perdón de Jesús, entregando su vida, viniendo, dejando su reino para la tierra, entregando su vida, muriendo por nosotros, crucificado, torturado de la peor forma imaginable, ¿qué significa el perdón? ¿Qué es el perdón? Claro que sí. ¿Por qué Jesús habla del perdón en ese momento preciso? Para enseñarnos precisamente qué es verdaderamente el perdón, porque el perdón está muy poco entendido, ¿no? Primero, que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión de la voluntad. Yo decido perdonar, incluso en las circunstancias más terribles como esta. Yo decido, tomo la decisión de perdonar. Muchas veces el sentimiento no me va a acompañar. Jesús estaba crucificado. ¿Tú crees que el sentimiento lo acompañaba? Tenía clavos en las manos y en los pies, le han atravesado el costado, tenía una corona de espinas, había caminado desnudo delante de todo un pueblo, lo habían flagelado, lo habían escupido, lo habían maltratado, le habían hecho de todo a Jesús, y él en la cruz, la primera palabra que dice es perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, el perdón es una decisión de la voluntad más allá del sentimiento. Yo siempre hago recuerdo, cuando doy este tema del perdón, a mi buen amigo Pedro Cava, que murió en Tarata. Él murió en Tarata, él tendría la misma edad que yo exactamente, porque nosotros nos íbamos al Hospital del Niño con Pedrito Cava a repartir juguetes a los niños vestidos de Papá Noel cuando éramos muchachos, antes de entrar al seminario, yo antes de que él se graduara de odontólogo. Y recuerdo que al día siguiente del atentado de Tarata, o 2 días después, salió su padre, un grande, el doctor Cava, y decía: los perdono. Acababan de matar, a destrozar a su hijo con una bomba
con un coche bomba, un joven brillante, un joven con todo un futuro prometedor por delante, y él decía: los perdono a los que han matado a mi hijo. ¿Tú crees que el sentimiento lo acompañaba? De ninguna manera. Él estaba dolido, destrozado, partido por la pérdida además de su cachorro, su menor hijo, el más pequeño de todos. Y le dice: sí, se los perdono, porque el perdón es una decisión de la voluntad, no es un sentimiento. El perdón no es olvido, ese es otro error que cometemos. Mucha gente piensa que perdonar es olvidar. ¿Cómo me puedo olvidar yo de la muerte de mi hijo de esta manera? No se va a olvidar nunca, pero ahora el recuerdo que él tiene ya no le hace daño, no lo destruye. ¿Me entiendes? Cuando uno perdona realmente, el recuerdo del acontecimiento que te hace daño, que te hacía daño, que te hizo daño, perdón, en ese momento, ya en el recuerdo ya no te destruye, ya no te duele el corazón, ya no te duele el alma. Y en tercer lugar, si es que somos capaces de rezar por las personas que nos están haciendo daño, como Jesús, quiere decir que hemos comenzado el proceso del perdón. Y nuestro país tiene un gran camino de perdón. Necesitamos perdonarnos entre peruanos. Tenemos un problema de falta de reconciliación como país. Y eso no se hace simplemente con palabras bonitas. Eso se hace con gestos importantes a todo nivel. A todo nivel. Gestos importantes que nos ayuden a entender que quien está gobernando ahora, quien está en el Congreso, realmente piden perdón por los malos actos que están cometiendo, pero sinceramente, y cambian de ruta, cambian de rumbo, porque si piden perdón y siguen lo mismo, quiere decir que no fue un verdadero pedido de perdón. No hay un significado fue real. Pero, padre, fue solamente para el público, para el aplauso y para las cámaras. Pero padre, nada más. No creo que nos alcance el tiempo para hablar de las 7 palabras. Y de repente la segunda que le voy a mencionar nos va a detener también bastante tiempo. Porque luego del perdón, además Jesús dice algo muy, muy especial. Le dice a una de las personas que estaba crucificada junto a él, le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa para quien en ese entonces estaba sufriendo. ¿Cómo trasladar esa promesa de Jesús hacia nosotros? Precioso, es precioso. ¿Sabes por qué? Porque el primer santo canonizado que se fue al cielo era un ladrón. Curioso. Eso quiere decir que para todos nosotros hay posibilidad. Dios no ha cerrado las puertas para nadie. Todos tenemos un chance de convertirnos y irnos al cielo, de recibir esta promesa de Jesús, porque si el primero que entró al cielo, después de Jesús obviamente, fue un ladrón, aunque le llamen ladrón bueno, era un ladrón como cualquier otro ladrón, ¿no? El ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Los dos eran ladrones y están crucificados ahí por eso, y probablemente por algo más, porque en la época de Jesús no se crucificaba a alguien por ser un ladrón, probablemente había cometido otro tipo de crímenes, otro tipo de delitos, ¿no? Otro tipo de cosas malas. El primer santo canonizado en la historia de la Iglesia es un ladrón. Y además, un ladrón sin nombre, porque bíblicamente no tiene nombre. Aunque la tradición le ha puesto un nombre, bíblicamente no tiene nombre. Un ladrón sin nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo es una posibilidad para todos nosotros, incluso aquellos que les han dicho que ya no sirven para nada, ya no hay solución contigo, ya no puede, ya yo recuerdo a mi mamá cuando yo tenía 21 años, me decía: ya no hay solución contigo, es gastar pólvora en gallinazo, me decía. Y a los 25, sorpresa, entré al seminario, ¿no? Entonces, a formarme como sacerdote. Entonces, hay posibilidad de cambio para todos. No tiren la toalla, no tiremos la toalla. Si el primero que entró al cielo fue un ladrón, ¿por qué no podemos ir nosotros al cielo también? Pero para eso necesitamos solamente vivir el mandamiento del amor, porque Dios no nos va a preguntar cuántas veces mentiste, cuántas veces robaste, cuántas veces fornicaste, cuántas veces hiciste algo malo. No, cuando lleguemos al cielo, nuestro examen va a ser sobre el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto fuiste capaz de amar? A tu prójimo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus padres. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuánto amaste al pobre que necesitaba de ti? ¿Cuánto amaste al otro? A la suegra, ¿cuánto la amaste? A todo el mundo. Ese va a ser el examen.
El examen no va a ser un suma y resta, 20 mentiras más 20 robos más 20 esto, suma tanto, y de estas cosas malas suma tanto. El resultado negativo al infierno, el resultado positivo al cielo. Eso no va a ser. Vamos a ser juzgados solamente sobre el amor. Y eso es lo importante. Padre. Nos toca hoy día volver al amor. Que Padre. Esta Semana Santa sea una oportunidad para retomar el amor, para perdonar a aquellas personas de las cuales estamos alejados, para llamar por teléfono, para decirle a nuestros hijos, te amo. ¿Cuántos hijos vienen a hablar conmigo, jovencitos de 14, 15 años? Me dice, padre, ¿sabe hace cuánto tiempo mi padre no me dice que me ama? Mi madre no me dice que me ama. ¿Sabe hace cuánto tiempo mis padres no me dicen que soy importante para ellos? Más bien escucho, qué mal que te tuve, mejor te hubiera abortado, cosas de ese tipo. ¿Me entiendes? Entonces es el momento preciso para, imitando a Jesús en la cruz, que solamente amó y amó hasta el extremo, hacer nosotros lo mismo. Amar, perdonar, levantar el teléfono a aquella persona con la cual estamos peleadas. No importa que te trate mal, no importa que te conteste mal, tú haz tu parte. Ya es bastante. Padre, no importa que el otro lado no entienda y no quiera. Haz tú tu parte. Es tiempo de perdón. El tiempo nos va ganando. No nos alcanza el tiempo para las 7, pero yo quiero saltarme a la cuarta palabra, que creo que podríamos también entender en una situación de abandono en el que nos encontramos, de depresión, de dolor, de sufrimiento, de no encontrar una luz al final del túnel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente lo dijo Jesús y tantas veces lo hemos sentido también nosotros, Padre. Por supuesto, por supuesto. Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me has dejado acá crucificado? Primero, eso demuestra la parte humana de Jesús. Jesús era Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces lo sentimos más cercano. Él también reclamó, él también se quejó, él también de repente hasta se molestó con su padre. ¿Por qué me has abandonado? Así como el huerto de los olivos le dice, líbrame de esta hora, en la cruz le dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces nos podemos sentir totalmente identificados con él. Hemos vivido 2 años de pandemia donde hay un montón de gente que ha muerto. Y a mí me acaban de detectar un cáncer al cerebro. Hay gente que está sin trabajo, hay gente que está sin comida. ¿Cómo no tienen derecho a mirar al cielo y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa no es ninguna blasfemia, es la oración más hermosa que puede haber, porque más allá de un reclamo es buscar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos complicados, y nuestro país los está viviendo. Entonces esa debe ser la oración del pueblo peruano. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué tenemos esta clase política desde hace 30 años? Señor, ya pues para la mano. Nos has abandonado en 30, 40, 50 años o no sé cuántos años con esta clase política que tenemos. Ya cambia esto. Señor, ¿por qué nos has abandonado? He perdido el trabajo. Mi madre se murió por COVID. Mi hijo se murió por COVID. No encontramos hospital. Me ha dado un cáncer, tengo problemas familiares, estoy separándome de mi esposa por problemas económicos, porque muchas veces los problemas económicos generan problemas familiares. Mi hijo se ha perdido en las drogas. Señor, ¿por qué permites cosas como la de esta persona que ha abusado de una niña de 3 años? ¿Por qué permites estas cosas? Y ahí viene el grito humano, justo, el grito también con esperanza, porque uno espera una respuesta frente a esa pregunta. Es una pregunta que hace Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque estamos esperando una respuesta de Jesús, que nos diga, hijo mío, no te he abandonado, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado siempre, aunque a veces no me sientes, aunque a veces el mundo apriete, aunque a veces las situaciones sean complicadas, yo no te dejo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y eso lo entendió Jesús y nos toca también a nosotros entenderlo de la misma manera. Él no nos deja, Él no nos abandona. Pero tenemos derecho a rezar esta palabra, a gritar esta palabra hoy día, a decirle, Dios mío, ¿por qué nos abandonas? Hazme ver la luz, hazme entender dónde estás, porque no te veo, no te siento a mi lado, no te encuentro, me siento solo, me siento abandonado por ti. Es el grito de millones de peruanos que no tienen que comer, que no tienen trabajo, que están luchando todos los días por salir adelante. Ese es el grito de millones de peruanos
Esa podría ser la frase del año para los peruanos. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Pero Dios siempre está con nosotros y eso también es algo Siempre. que muchas veces no nos damos cuenta. Padre, yo le quiero agradecer por esta entrevista que nos ha concedido para que nos pueda un poco explicar el valor real que debemos darle a esos episodios bíblicos en un Viernes Santo, un día de luto dentro del mundo cristiano, pero día de reflexión sobre todo. Y que este día de luto simboliza además el paso a una nueva y mejor vida tomados de la mano de Dios. Y bueno, de una u otra forma también usted es un milagro viviente, como usted nos ha mencionado hace un instante, el problema oncológico que le han detectado y además de otros a nivel cerebral, y que usted se encuentra allí como si no pasara absolutamente nada. Detrás de lo que usted refleja, en realidad hay una gran historia de vida y de milagro y amor maravilloso que Dios le muestra cada día. Correcto, totalmente, así es, tú lo has resumido. Esto y toda mi vida en general es solamente una demostración de cuánto me ama Dios, de cuánto amor tiene por mí, que me permite ahora pasar por la cruz, porque sé que después de la cruz hay resurrección, siempre. Y esa esperanza la debemos tener todos, además. Padre Omar Sánchez, muchas gracias por la comunicación, por esa entrevista. Gracias, Pedro, un abrazo. Por favor, antes que se vaya, antes que terminemos, una reflexión breve. Más que para los políticos, para los habitantes de este país en general. Una reflexión de esta Semana Santa, de ese Viernes Santo. Breve, por favor. Claro que sí. Yo invito a todos los fieles, a todas las personas de buen corazón, que hoy día, que es Viernes Santo, se cierren un poquito en su casa, se sienten como familia a pensar en el amor que Dios nos ha manifestado a través de su entrega voluntaria, porque a Él no lo subieron a una cruz, Él se subió a la cruz, se dejó crucificar simplemente por amor a nosotros, solamente por amor a nosotros, porque con la cruz sabía que nos daba la salvación. Que eso sea para nosotros un ejemplo de vida, que eso sea para nosotros una forma de vida, dar la vida para que otros tengan vida. Dar la vida diariamente para que otros tengan vida. Eso es lo que nos toca a nosotros en nuestro tiempo en esta tierra. Ser generosos, ser amorosos, ser serviciales, ser entregados para ayudar a otros a que tengan vida. Y como dice Dios, vida en abundancia. La reflexión va para ahí porque vivimos en un mundo, en una sociedad y en un Perú muy egoísta, en un Perú muy encerrado en sí mismo. Y nos toca salir para dar la vida por otros. Bien, Padre Omar Sánchez Portillo, muchas gracias una vez más. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga, Pedro. También, que Dios lo bendiga. Buen fin de semana, buena Semana Santa.